Hola doctores, ¿qué tal? Buenas noches. Espero que estén muy bien. En esta ocasión vamos a ver un mini resumen de climaterio y menopausia. Esto basándonos de la guía de práctica clínica de atención del climaterio y menopausia, ¿vale? Entre sus evidencias y recomendaciones. Vamos a ver principalmente, espérenme tantito, ¿ok? Vamos a ver principalmente las definiciones, ¿vale? Y vamos a tener que el climaterio. Vamos a estar entre climaterio y menopausia, ¿sale? Entonces, climaterio va a ser el proceso de envejecimiento durante el cual una mujer pasa de la etapa reproductiva, o sea, una mujer vaya en la etapa reproductiva a la no reproductiva, ¿sale? Entonces, ya para definir esto, ¿no? El climaterio va a ser esa transición de la mujer a la etapa reproductiva a la no reproductiva. En el lapso en el que en esta etapa hay síntomas, vamos a llamarlo síndrome climatérico, ¿vale? Para que ya no se confundan entre esas definiciones. Entonces, vamos a tener la otra definición muy importante que va a ser la menopausia. La menopausia, pues como su nombre lo dice, va a ser el cese permanente de la menstruación o la última menstruación mientras que hayan pasado 12 meses después de esa última menstruación, o sea, para considerarla menopausia. Ahí dice, es el cese permanente de la menstruación y se diagnostica tras 12 meses consecutivos de amenorrea sin que exista ninguna otra causa patológica y es el resultado de la pérdida de la actividad folicular y ocurre aproximadamente a los 49 años en la mujer mexicana. Ojo, es un aproximado. Deben recordar que también hay menopausias tempranas que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, como les digo, el proceso del climaterio, ¿sí? Donde se encuentran síntomas, los vamos a llamar síndrome climatérico. Ahora, dice la GPC que hay diversos estudios en los cuales han mostrado una asociación entre determinados factores de riesgo y la frecuencia o intensidad de los síntomas. Entonces, estos factores de riesgo, pues han visto que influyen en la frecuencia y sobre todo en la intensidad de los síntomas vasomotores. Vamos a definir como los síntomas vasomotores ese típico bochorno. Ahorita lo vamos a ir viendo, no se preocupen. Entonces, estos factores intensifican estos síntomas. Y entre los no modificables tenemos la raza, la menopausia inducida, padecimientos crónicos. Y los modificables tenemos la obesidad, tabaquismo, sedentarismo, la escolaridad, la ambiental y el historial de ansiedad y depresión. Otro de los factores nos dice que el riesgo de presentar mayor intensidad de los síntomas vasomotores se incrementa fumando cigarrillos, como estábamos viendo. Bueno, más de 20 cigarrillos. Y dice que las personas fumadoras presentan una reducción significativa de la densidad de masa ósea y un aumento de fracturas. Además, la evidencia muestra que el consumo de tabaco disminuye la absorción de calcio. El número de cigarrillos está correlacionado al riesgo de la reducción de masa ósea. Y bueno, vamos a tener los síntomas vasomotores. Como les digo, estos síntomas vasomotores van a ser los que más se presentan frecuentemente, así que lo vamos a llamar síndrome climatérico. ¿Sale? Entonces, en este síndrome climatérico vamos a tener estos síntomas vasomotores. Y aquí la GPC lo define como una sensación subjetiva de calor que habitualmente se asocia a una vasodilatación y sudoración que se sigue de un descenso de la temperatura corporal y aceleración transitoria de la frecuencia cardíaca. Puede durar pocos segundos y o varios minutos y su intensidad y frecuencia son muy variables. Cuando los bochornos, ojo ahí, y lo dice la GPC, tienen lugar durante la noche y son intensos, pueden alterar el sueño. Otros que se pueden asociar, el insomnio, la cefalea y los mareos, aunque pueden estar presentes en mujeres con síntomas vasomotores intensos. No han mostrado una asociación causal con la concentración de los niveles de estrógenos. Y los factores que más influyen en la edad de la presentación de la menopausia son los heredofamiliares.
Como les decía, muy importante, el tabaco también se ha asociado en forma consistente a un aumento más temprano de la menopausia, de 1 a 2 años antes. Y vamos a ver, y la GPC nos dice que el climaterio tiene 3 etapas. Una etapa de transición, una etapa de perimenopausia y una etapa de posmenopausia. Donde vamos a tener que la etapa de transición se presenta cuando hay esta disminución del número de folículos, o sea, la actividad ovárica disminuye. Y la principal característica de la etapa de transición va a ser la irregularidad en los trastornos menstruales. En la perimenopausia es el periodo comprendido desde el inicio de los eventos biológicos, endocrinológicos, clínicos y psicológicos que proceden a la menopausia hasta la terminación del primer año después de la misma, etapa en la que se presenta frecuentemente el síndrome vasomotor. Sí, es ese periodo pues, donde se presentan los eventos, la clínica, ¿no? Que presenta la paciente todos estos síntomas del síndrome climatérico. Y la posmenopausia es la etapa iniciada a partir del último periodo menstrual. También se puede clasificar en temprana, con predominio del síndrome vasomotor y tardía, con predominio de atrofia genitourinaria, que esta fue pregunta de examen nacional, y enfermedades crónico-degenerativas. Aquí nos dice la GPC que la mujer mexicana es a partir de los 49 años, pero se puede considerar fisiológica después de los 40 y una menopausia prematura antes de los 40 años de edad. Entonces, las manifestaciones clínicas más frecuentes del síndrome climatérico son los trastornos menstruales, como hemos estado viendo en la etapa de transición, los vasomotores en la perimenopausia y en la posmenopausia, manifestaciones genitourinarias e incluso trastornos psicológicos. Entre ellos los más destacados, la depresión, alteraciones del patrón del sueño y cambios del estado de ánimo. Nosotros vamos a ver que el diagnóstico del síndrome climatérico va a ser clínico, ¿sí? Sin embargo, hay veces en las que nos preguntan en el examen nacional que las mediciones hormonales de FSH y estradiol las vamos a llegar a utilizar, mientras que en esta guía nos dice que las mediciones hormonales de FSH y estradiol no son útiles para predecir la menopausia. ¿Sale? O sea que sí nos llegan a servir, pero pues no nos llegan a hacer un marcador para predecir que la paciente va a tener una menopausia, ¿no? Entonces nos dice aquí también que la cuantificación o la medición de la FSH sobre todo es útil en casos de menopausia prematura, ¿sí? Entonces, ¿cuándo vamos a considerar menopausia prematura? Por favor, déjenlo en los comentarios o cuando exista duda diagnóstica sobre la causa de amenorrea. Entonces, esto también fue pregunta de examen nacional del año 2022. La evaluación integral de la mujer en etapa climatérica deben incluir los siguientes estudios: citología cervical, perfil de lípidos, glucosa sérica, mastografía, ultrasonido pélvico, examen general de orina, TSH sérica y densitometría. Entonces, era el perfil ginecológico más TSH y densitometría, si es que le llegó a venir esa pregunta. Ahora vamos a ver un poquito de la terapia y nos dice que la terapia también, que fue pregunta de examen nacional, la terapia hormonal ha demostrado ser el tratamiento de primera opción en el control de los síntomas vasomotores y atrofia urogenital del climaterio, ¿vale? La terapia hormonal combinada consiste en la prescripción de estrógenos y progestágenos para el control del síndrome climatérico. Entonces, vamos a dividir en a las mujeres con menopausia, que van a tener, bueno, síndrome climatérico, perdón, ahí me equivoqué. Entonces, vamos a tener a estas pacientes que tienen esta sintomatología, sobre todo el síndrome climatérico o perimenopausia, las cuales las vamos a dividir en pacientes con útero y sin útero. Por favor, quédense con eso, ahorita lo vamos a ver. La terapia hormonal combinada
está indicada en mujeres con útero íntegro para reducir el riesgo de hiperplasia o cáncer de endometrio. ¿Sale? Entonces, vamos a ver que ustedes deben de recordar que en esta menopausia pues ya no hay una adecuada liberación tanto de estrógeno ni de progestágeno. Así que vamos a utilizar esta terapia combinada, ¿sale? Que estamos viendo arriba, ¿sí? Entonces, en las pacientes que tienen útero, vamos a utilizar la terapia combinada, ¿va? La vía más utilizada es la oral. En la actualidad no hay suficiente evidencia sobre el efecto protector de los preparados de uso tópico o de liberación prolongada de progestina. Ojo, esta también fue pregunta de examen nacional en el caso de los síntomas atróficos de la vía genitourinaria. Pero sin embargo, a veces la GPC se contradice y nos dice la administración tópica está indicada exclusivamente en atrofia genitourinaria. En estudios aleatorizados se ha demostrado su eficacia y tolerabilidad. La terapia estrogénica vaginal deberá continuarse mientras persistan las molestias en el área genitourinaria. No requiere adicionar progestágenos para protección endometrial. La terapia, como vimos, en las pacientes que tienen útero, vamos a utilizar la terapia combinada. Y en las pacientes que no tienen útero, lo único que vamos a utilizar son la terapia con estrógeno o la terapia estrogénica. Simplemente es eficaz para suprimir la sintomatología del síndrome climatérico, indicada en pacientes sin útero, ¿vale? Entonces ya GPC nos dice que en nuestro medio los esquemas más recomendados es la terapia cíclica continua, y donde se menciona o la terapia combinada. El estrógeno se utiliza todos los días con el agregado de progestágeno de 10 a 14 días. Terapia continua combinada emplea dosis fijas de estrógeno y progestágeno diariamente. Son ejemplos, ¿no? Vaya, aquí les preguntan simplemente qué tipo de terapia va a utilizar, terapia combinada, terapia estrogénica, simplemente para que no se vayan con eso. Simplemente es lo único, no se van a más en el examen nacional. Bueno, también ahí en el algoritmo vamos a ver un medicamento que se llama la tibolona, que se va a utilizar en pacientes que no tienen útero, además de la terapia estrogénica. Y esta tibolona reduce el riesgo de fracturas vertebrales, el riesgo de cáncer de colon y el riesgo de cáncer invasor de mama. La tibolona se recomienda en pacientes posmenopáusicas con sintomatología vasomotora moderada severa y con disminución de la libido. Vaya, hay otros fármacos. Bueno, vamos a irnos rápidamente a las contraindicaciones de la terapia hormonal y ustedes deben de saberlas, que entre las contraindicaciones de esta terapia hormonal vamos a tener el cáncer, que es hormonodependiente, entre ellos el endometrial y de mama. Entonces, cuando tenemos este tipo de cáncer, vamos a contraindicar la terapia hormonal, ¿vale? Cuando tenemos sangrado uterino normal no diagnosticado, insuficiencia venosa complicada, insuficiencia hepática, litiasis vesicular, trombofilias, antecedentes de eventos tromboembólicos como trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar y dislipidemias, ¿vale? Son contraindicaciones. Ahora, vamos a tener que los fármacos no hormonales que han demostrado eficacia para atenuar los síntomas vasomotores, aparte de los que ya hemos estado mencionando, y la GPC los menciona, van a ser los inhibidores de la recaptura de serotonina y norepinefrina. También vamos a tener la clonidina, la gabapentina, el verapalipride. Ya hay otros medicamentos, bueno, no medicamentos, sino medicina tradicional que nos ayuda a controlar los síntomas de la menopausia. Los inhibidores de recaptura de serotonina muestran ayuda en el control de trastornos depresivos y síntomas vasomotores que alteran el sueño. Ahora, la terapia hormonal no está indicada cuando existe contraindicación para terapia hormonal en el control del síndrome vasomotor o en pacientes que no aceptan la terapia hormonal.
Entonces vamos a utilizarlos cuando la paciente, bueno, cuando haya contraindicaciones para utilizar la terapia hormonal. Vaya, estos fármacos que les acabo de mencionar, ¿no? Estos fármacos vamos a utilizarlos, los inhibidores de la recaptura de serotonina y norepinefrina, etcétera, etcétera. Todos esos vamos a utilizarlos cuando haya contraindicación de utilizar la terapia hormonal o en caso de que la paciente no quiera utilizar terapia hormonal. Ahora, este es el esquema que me gustaría, perdón, que lo tomaran o tomaran una captura o lo imprimieran y lo tuvieran ahí entre sus post-its. Y empieza así, ¿no? Modalidades terapéuticas de la terapia hormonal, paciente con síndrome climatérico, y aquí lo dividimos con o sin útero. Sin útero, vámonos rápido. La terapia estrogénica simple, o sea, estrógenos nada más, o tibolona, como les dije. Y el útero intacto, o sea que la paciente todavía tiene el útero y llega a esta etapa premenopáusica o posmenopáusica, vamos a utilizar la terapia combinada o la terapia hormonal combinada con estrógeno y progestágeno. Vaya, quédense con eso, ¿sí? Entonces, con útero, sin útero, ¿vale? Y esto también que fue pregunta de examen nacional, paciente con síndrome vasomotor o urogenital. También tenemos que utilizar historia clínica, detección de riesgos, enfermedades cardiovasculares y osteoporosis, ¿sí? Entonces, ¿afecta la calidad de vida? Pues en el caso clínico sí afectaba la calidad de vida. Más sin embargo, eh, ¿existía contraindicación para la terapia hormonal en el caso clínico? No, primero se tenían que tomar ahora sí que estos estudios, perfiles hormonales, y podíamos utilizar la terapia hormonal local o sistémica. Entonces, aquí como que no nos resuelve la duda, más sin embargo, yo vi muy viable iniciar mejor la terapia con estrógenos equinos conjugados en esta paciente. Así que no sé, bueno, la verdad no sé porque sí nos ponían entre la espada y la pared con esas dos opciones. Y si ustedes vieron, la GPC nos dice que tanto podemos utilizar la terapia hormonal combinada y también la terapia estrogénica tópica. Entonces, bueno, hay algunas veces en las que la guía nos pone así entre la espada y la pared, pero bueno, hay que tratar de seleccionar la mejor respuesta. Bueno, doctoras, pues les dejo el QR de la GPC en la que me basé. Espero que les haya gustado la clase y nos vemos pronto.